Hola Cáncer, qué bendición y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este especial que solemos hacer para saber qué es eso que esa persona nos quiere ocultar y que definitivamente pues necesitamos conocer. Sí, y bueno, vamos a comenzar primero con un mensaje de los arcángeles para ti. Veamos qué te quiere decir. Y el día de hoy tu mensaje viene canalizado por el arcángel Ariel. Te dice: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo para soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. ¿Sabes? A veces en el universo nos olvidamos, o en la vida más bien nos olvidamos de que somos parte de esa fuente universal de abundancia. Y si tú lo crees, escribe "me encuentro en abundancia" en los comentarios ya mismo. ¿Sabes? Porque yo te siento que algunos de ustedes están como en trabajos o en ocupaciones o en lugares simplemente pues por lógicamente cubrir sus necesidades y deudas, pero no porque estén reflejando amor hacia lo que están haciendo, ¿ok? Bueno, vamos en este momento a dar inicio a la lectura del día de hoy. Es una tirada general. Si tú ya quieres algo privado y personalizado de pago, puedes ir a mi primer comentario y están mis datos de contacto. Recuerda seguirme en Facebook y en Instagram, donde también hago en vivos, ¿ok? Bueno, esta lectura tiene dos partes: un mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y luego la respuesta a la pregunta que estamos haciendo hoy. La sabiduría te habla en sueños. Mira que en este momento me está diciendo que a veces necesitas que ciertas señales en tu vida se muestren de manera más clara. Siento que algunos de ustedes tienen que tomar una decisión y no sé si es en el plano económico, sentimental, familiar o en su salud, y justo ahora no saben qué camino tomar. Pues bien, el universo les está diciendo que a través de los sueños o a través de estos mensajes oníricos van a comenzar a ver las señales. Ya depende de ti pues si las sigues o no. Por otro lado te dice: los amigos son tu cielo, y a veces también a través de las personas nos comienzan a entregar mensajes. Tu intuición te dirá cuando un mensaje es de parte de tus guías espirituales y cuando no. Esto lo veo en próximos días. Quizá tengas una cita pendiente con un amigo, quizá tengas pendiente un café, una visita. Es prudente que lo hagas pronto antes de tomar una decisión. Cumple tus deseos para conocerte. Mira que realmente lo que hay en nuestro corazón, nuestros verdaderos deseos profundos, hablan de lo que en sí somos, no lo que decimos de dientes para afuera, sino lo que realmente estamos deseando. Algunos de ustedes desean que a esa persona que les hizo daño les vaya mal. Sin embargo, lo único que están haciendo es atraer karma y vibrando bajo. No sé para quién vaya ese mensaje, pero eso fue lo que me llegó en este momento. Veamos qué nos dicen de manera general para ustedes. Y dice el ángel de la batalla. Dice: sé que algunos están viviendo situaciones de escasez de dinero, traiciones, peleas numerosas y descubriendo enemigos ocultos en tu entorno. Sin embargo, el universo te va a mostrar el camino para que puedas salir avante de todas estas situaciones. Bueno, vamos a pasar en este momento a la respuesta de la pregunta en cuestión y te invito a que te suscribas y a que nos sigas en redes sociales para que estés en los en vivo, donde puedo interactuar con ustedes y sus preguntas. Y de paso apoyas nuestros animalitos rescatados. Veamos iniciales importantes en este momento. Iniciales importantes. Tenemos aquí dos letras, la letra C, la letra E. Voy a correr un poquito esto más acá. La letra Z y la letra Y. Estas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o
de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos qué signos hay que puedan estar en estos días en este mensaje, Géminis. Y tenemos el signo Libra, ¿ok? Géminis y Libra. Recuérdenlo bien. Bueno, vamos a descubrir qué es lo que esta persona realmente quiere decirnos en este momento. Y nos está ocultando. Di el nombre completo de él o de ella en tu mente. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Esto es lo que siente respecto a sus sentimientos y está ocultando. A sus pensamientos. A lo que quiere. A lo que espera de ti. Ahora miraremos qué se viene. Wow, ¿qué te aconseja el tarot? Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Virgo, Géminis. Sí, aquí está Aries marcado, Cáncer también. En ese caso, pues se pueden guiar por su ascendente. Y comenzamos. Respecto a sus sentimientos, esta persona en los próximos días o en días recientes está pensando en una decisión. Los 6 siempre nos hablan acerca de dualidades, de dos caminos, entonces es alguien que tiene que tomar una decisión respecto a cuál camino va a seguir de ahora en adelante en cuanto a sus sentimientos. Esta persona es alguien inmaduro o inmadura, ¿sabes? Es una persona que quizá, aunque cronológicamente inclusive puede ser un poco mayor que tú, realmente tú eres alguien mayor o que él o ella en cuanto a inteligencia emocional. Siento que esta persona está muy cargada de dudas, no es capaz de expresarlo, pero estas dudas le han llevado como a sentirse acorralado y a que ya es momento de tomar una decisión. Puede ser que esta persona esté saliendo con alguien más, ¿sí? Eso me parece que puede ser factible dentro de la carta de la luna y estas cartas que tenemos acá, al igual que este 2 invertido. Y esta es una situación en la cual pues tú tienes que conocer lo que realmente está pasando. Veo a través de este 7 de oros invertido. Una persona que no se siente nunca completa, que siempre siente que no logra alcanzar ese éxito en su vida sentimental, profesional o económico y que siempre está esperando más. Es alguien insatisfecho, que aunque tú le dieras el 2000% tuyo, siempre va a quedar insatisfecha esta persona. Entonces es una persona que a veces es algo arrogante, que es algo prepotente, que siempre se siente, yo creo que como que superior en medio de esa inmadurez espiritual. Es alguien que definitivamente yo sacaría de mi vida. ¿Por qué? Porque aparte de que al parecer está filtrando, coquetando con alguien más, es alguien que a veces atenta contra tu autoestima de maneras tan sutiles que incluso algunos de ustedes ni siquiera aceptan, que esta persona ha hecho inclusive violencia psicológica. Sí, yo una persona a través de esta carta del maestro invertido, una persona intransigente, una persona que a veces pasa por encima de la dignidad del otro. Sí, ¿qué es lo que esta persona realmente quiere? Veo que es alguien que quiere interponer una barrera, me dice este 2, entre todo aquello que vaya a hacer que se descubra su verdadera faceta, su mentira. Esa mentira representada allí por la carta de la luna. Esta persona espera de ti realmente que aunque el amor sea de un solo lado se mantenga. O sea, yo digo es como descarado, descarada, porque, o sea, es como que espera que tú sostengas sola ese puente. Aquí el universo a través de este as de espadas de bastos invertido te está diciendo, ten presente que las historias que tuvieron un mal inicio siempre tienen malos finales. Salte de allí antes de que el daño sea, digamos, más grande. Aquí yo veo una persona que no tiene voluntad de cambio, que no tiene voluntad de salir de esta situación. Y es por lo tanto que en este momento y a través de este 10 de bastos te dice que huyas de esta situación.
de una persona que no te conviene, una persona que emocionalmente es inmadura, inestable y que tú no quieres abrir los ojos ante ello. Si tu vida económica también está estancada, es porque parte de toda esta energía también se refleja allá. Vamos a ver qué nos dice nuestro oráculo de luces y sombras en este momento. Y me dice que es tiempo de sanar los dolores del corazón, es tiempo de pararlos, es tiempo de ya dejar de estar con la mano sobre el fuego que te quema. ¿Sí? Mira que va mucho en consonancia. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente para que complementes tu lectura. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video, y si no, quiero que vayas al último video, ya te digo de cuál signo, de Capricornio o al Capri que encuentres, porque allá estará la segunda parte de esta lectura para ti. Toma de ambas lo que resuena y el resto déjalo ir. Recuerda seguirme en redes sociales y si deseas tu lectura privada de pago, en mi primer comentario está. Sígueme en Facebook y en Instagram. Bendiciones, te quiero mucho.